A todos los que nos acompañan, un gusto estar por acá. Mi nombre es Elian Huesca. Yo les voy a hablar un poco acerca de Bitcoin y las criptomonedas, qué son, por qué es el dinero del futuro, qué los hace diferentes. Yo les voy a hablar desde el punto de vista, digamos, informativo. No voy a entrar tanto acerca de hablar sobre precios sabes, desde el punto de vista especulativo, sino más bien desde el punto de vista teórico, qué son estas tecnologías, cómo funcionan. Eh, Voy a comenzar. La plática se denomina ¿qué es el dinero digital? Bitcoin y criptomonedas, el futuro del dinero. Me presento, yo soy Elian Huesca. He estado trabajando en la industria de criptomonedas desde el año 2016. Yo antes trabajaba en las Naciones Unidas en una agencia sobre migración y durante la maestría, estando estudiando acerca de cómo funcionan las remesas y cómo funciona el flujo monetario entre Estados Unidos y México, me doy cuenta que básicamente Bitcoin cambia por completo esta dinámica. Es una tecnología que permite cambiar esta dinámica en donde alguien envía dólares y los se tiene que cambiar a pesos por una moneda global, una moneda que en cualquiera de los dos lados de la frontera vale lo mismo. Y eso me vuela la cabeza y digo, a ver, ¿qué es esto? Tengo que adentrarme. Entonces, desde 2016, pues he estado estudiando, estoy investigando. Desde el finales del año 2017 comencé a trabajar en la industria. He trabajado con diversos proyectos. Uno de ellos es Decred, es una criptomoneda, es la criptomoneda número 42 más grande del mundo. Capital es una casa de cambio, pero más bien ahora es un servicio de intercambio de monedas particularmente para empresas que buscan conectarse a estas redes para poder aceptar criptomonedas. Y CryptoNerd es una página sobre información acerca de qué es lo que está pasando en la industria de criptomonedas. No está actualizado. Actualmente estoy trabajando en otros proyectos, una galería de arte digital que también utiliza estas tecnologías, particularmente Ethereum. Y bueno, pues continúo dando consultorías para diversos clientes que buscan entender más a fondo cómo funcionan estas tecnologías. En esta plática les voy a platicar un poco un preámbulo, entendiendo cuál es el contexto que tenemos, en el que tenemos que situarnos para entender cómo funciona Bitcoin. Vamos a hablar un poco acerca de qué es el dinero, cómo ha evolucionado históricamente, qué es el Internet y cómo ha ido evolucionando en los últimos 50, 60 años. Entramos ya de lleno a qué es Bitcoin, como esta tecnología que es una intersección básicamente entre el dinero y el Internet. Hablamos un poco acerca de blockchain como una tecnología que tiene casos de uso distintos al monetario. Les mencionaría ahí un poco de Decred, porque esta presentación la hice junto con Decred, que es una criptomoneda, como les platicaba. Y bueno, por ahí les iré platicando algunas cosas. Todas las preguntas que tengan, anótenlas por ahí, con muchísimo gusto al final las platicamos todas. Entonces, bueno, ¿qué es el dinero? El dinero es tecnología. El dinero son herramientas, sí, tecnología que nos ha permitido a lo largo de la historia poder comunicarnos, poder intercambiar valor sin necesariamente compartir el mismo lenguaje, la misma cultura o la misma religión. Podemos encontrar los primeros antecedentes al intercambio de valor en el trueque, que en algún momento evoluciona a una nueva forma, que es lo que conocemos hoy día como las monedas de oro. Por ahí del año 600 años antes de Cristo, aparecen las primeras representaciones monetarias en forma de monedas que representan una unidad de valor, más bien un resguardo de valor, una unidad de cuenta y un medio de cambio que permite a las personas poder comerciar, poder intercambiar bienes, servicios y valores. Vemos cómo a lo largo del tiempo esta forma de dinero evoluciona, cambia a una representación en papel, en donde tenemos ahora que existe un papel que representa una cantidad denominada de estas monedas. Esta nueva forma de dinero es lo que hoy conocemos como billetes, aparecen por ahí me parece que es Suecia por el año 1290 después de Cristo, y esta es una nueva representación del dinero que comienza a tener esta función que las monedas se quedan cortas, porque las monedas tienen una limitante. Si yo te debo demasiado dinero, tengo que cargarlas, y eso supondría cargar kilos y kilos de metal.
Entonces, estas nuevas representaciones del dinero, continuamos avanzando en esta línea del tiempo, y como podemos ver, no es hasta por ahí por ahí del siglo XIX, 1871, en Estados Unidos, donde aparece una nueva representación del dinero. Y en este caso es la primera vez que tenemos lo que podríamos entender como una transmisión de dinero electrónico a través del uso de telégrafo. En los Estados Unidos se envió dinero de Los Ángeles a Nueva York utilizando el servicio de telégrafo. Siglo XIX, vemos una nueva forma del dinero aparecer. Por ahí de los años 50 aparece una nueva forma del dinero, que es este cambio que se da del papel al plástico. Las primeras tarjetas de crédito, igual la han escuchado acerca de hablar de Diners Club, aparece en los años 50 como una nueva forma de dinero. Después tenemos las años 60, en los años 80, las tarjetas con chip y las primeras terminales de pago aparecen por ahí de los años 2000. Antes de esto, no sé si recuerdan este dispositivo que se utilizaba para las tarjetas, que se hacía una marca en un papel, una máquina física que servía para pagar. Y como podemos ver, estas formas con las cuales interactuamos con la tecnología llamada dinero, que nos permite intercambiar valor, evoluciona a lo largo del tiempo de acuerdo a las circunstancias históricas que nos tocan. En ese sentido, en el año 2009 aparece esta nueva forma de dinero que es enteramente, digamos, puramente digital, puramente electrónica, y es a lo que hoy conocemos como Bitcoin. ¿Qué nos tenemos que llevar de esta imagen? Que el dinero es una tecnología que los seres humanos hemos utilizado por milenios para poder intercambiar valor, para poder denominar valor y para poder contar cuánto es lo que nosotros tenemos. Estas tecnologías han evolucionado y se han ido transformando a lo largo del tiempo de acuerdo a las circunstancias históricas en las cuales nos encontramos. Y vamos a pasar al siguiente elemento, digamos, hay dos puntos de partida, como les comentaba, ¿no? El primero es entender qué es el dinero como esta tecnología que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y el otro lado es qué es el Internet, como esta otra tecnología, bastante nueva realmente, que nos ha permitido interconectarnos y intercambiar información. Entonces, ¿qué es el Internet? El Internet es un experimento que nace por ahí de los años 60 en universidades en los Estados Unidos, en donde universidades querían conectarse para poder intercambiar información de forma más rápida. Esto evoluciona a lo largo de los años 60, 70, 80. En los años 80, 90 comienzan a aparecer los primeros productos empresariales que comenzaban a utilizar el Internet. Todo en función de poder hacer procesos de intercambio de información mucho más acelerados. Y comenzamos ahí, por ahí de los años 90, cuando el Internet comienza a llegar, digamos, al público en general. No sé ustedes cuál fue el primer servicio, el primer buscador que utilizaron en Internet. En mi caso fue Netscape. Ese fue el primer buscador y navegador que yo utilicé. Obviamente ya no existe Netscape. Pero aquí podemos ver cómo el Internet comienza a abarcar cada vez más esferas de la vida. En un primer momento abarca la esfera de la búsqueda de información. Y es claro cómo una tecnología anterior llamada páginas amarillas, el libro amarillo, es reemplazado por una nueva tecnología que permite a las personas poder buscar información. Y el Internet vemos que comienza a abarcar más esferas de la vida. Ya no solamente es buscar información, ya es, por ejemplo, cómo intercambiar productos. Y tenemos a eBay, por ejemplo, naciendo por ahí de los años 90. Tenemos las primeras formas ya de intercambio, por ejemplo, de música y también de nuestras identidades sociales a partir del nacimiento de MySpace en 1999 y Napster, dos servicios que hoy por hoy ya no existen, pero son los precursores de Facebook, de Spotify. Después tenemos, por ahí aparece Google en el 98, YouTube aparece en el año 2005, junto con los navegadores que más utilizamos, como Chrome, por ejemplo. Podemos ver el nacimiento de Bitcoin en el año 2008, el mismo año que nace Airbnb y Spotify. Y después tenemos el nacimiento de otras marcas y empresas. Por ahí tenemos a Decref en el año 2016. Y esto es, digamos, a dónde quiero ir con esto.
Bitcoin hay que entenderlo como la intersección entre el dinero y el Internet. Podemos entenderlo como el primer momento en donde aparece, digamos, sí, se crea una tecnología que permite ya no solo el intercambio de información a través del Internet, sino ahora el intercambio de valor. Y vamos a avanzar un poco sobre estas ideas. Pero bueno, creo que estos son los dos puntos de partida: el dinero, el Internet y la intersección entre estas dos tecnologías. Entonces, bueno, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es el resultado de décadas de investigación en las áreas de las ciencias computacionales, la matemática y la criptografía. Esto que vemos aquí es la bibliografía que aparece en el documento llamado Bitcoin, una forma de dinero electrónico de persona a persona, que aparece el 31 de octubre de 2008 en un grupo llamado de Cryptography Mailing List, en donde diversos científicos discutían acerca de cómo poder crear una moneda digital que pudiera existir en el Internet. Entonces, esto es interesante porque hay que entender que Bitcoin no es algo que aparece de la nada. Es el resultado de investigación que se remota hasta los años 50, en donde se buscaba crear estas formas de dinero electrónico que no dependiera de un tercero de confianza para poder verificar la autenticidad y la veracidad de la información. Hoy por hoy, la forma en la que funciona el dinero es mediante intermediarios de confianza que verifican que la información es correcta. Estos son los bancos, es el Estado, que son al final los que llevan el registro de quién tiene qué en estos sistemas monetarios. Bitcoin lo que supone es un cambio en la forma en la que se guarda este registro, ya no en las manos de un actor centralizado, sea un banco, sea el Estado, sino en una red descentralizada que funciona en el Internet. Entonces, ¿cuáles son las características que hay que tomar en cuenta cuando pensamos acerca de Bitcoin como esta nueva forma de dinero digital? El primero, y este es un concepto, es un concepto muy interesante, que es el de escasez digital. ¿Qué es lo que le da valor al dinero? ¿Qué es lo que hace que el oro, por ejemplo, tenga un valor? El oro vale porque es limitado. Sabemos cuánto oro existe en el mundo, sabemos cuánto oro hemos minado, sabemos cuánto oro todavía queda en el subsuelo. Y esta escasez que tiene este elemento llamado oro es parte de las características que le dan el valor que tiene en el mercado. En el mundo digital, antes del nacimiento de Bitcoin, no existía una similitud a esta escasez. Por el contrario, si ustedes tienen una imagen en su WhatsApp, pueden copiarla y pegarla e enviársela a todos sus contactos, sin que esto signifique ninguna diferencia. Todos tendrán una copia de este archivo que ustedes están enviando. En el caso de Bitcoin, lo que crea esta tecnología es la posibilidad de crear archivos que sean digitalmente escasos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a existir un número limitado de Bitcoins en el mercado, en la historia. 21 millones. Solamente van a existir 21 millones de Bitcoins en la historia de la humanidad. Y esta es una característica que es importante, digamos, como comprenderla, la escasez digital, ya que esto da partida a un montón de cosas que están sucediendo con estas tecnologías. Bitcoin es el primer blockchain público, blockchain entendido como una cadena de bloques, que en el white paper de Satoshi Nakamoto, olvidé mencionar, Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, es un personaje anónimo, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, no sabemos si son ellas, ellos, no sabemos si es un grupo, no sabemos en dónde está, y es un personaje que, digamos, comienza con esta idea, la presenta el 31 de octubre del 2008 y comienza propiamente el 3 de... a ver, un segundo. Ahí está. Y comienza el 3 de enero de 2009, pero no sabemos quién es y él desaparece de la vida, digamos, del foco público por ahí del año 2013. Este es digamos, solo van a existir, como les comentaba, 21 millones de bitcoins en la historia de la humanidad. Esto está, el protocolo, esta red está diseñada de esta forma. Hoy por hoy existen más de 100 millones de usuarios en el mundo, un poquito más del 1%
de la población mundial utiliza estas tecnologías por diversas razones, que vamos a ver más adelante. Es hoy por hoy la base de datos más valiosa del planeta. La capitalización de mercado, digamos, todo el valor económico que existe sobre la red de Bitcoin es de alrededor de 1.1 trillones de dólares. Esto es equivalente a Visa, Mastercard y PayPal juntos. Es más grande que algunos países, digamos, económicamente hablando. Y es curioso pensarlo, si piensan en esta frase que luego se ha visto por ahí, que Uber es la compañía de taxis más grande del mundo y no posee ningún taxi. Airbnb es la compañía de hostelería más grande del mundo y no posee ninguna propiedad. Bueno, pues en ese sentido, tal vez Bitcoin es el banco más grande del mundo, que no posee ninguna sucursal, ningún empleado, y es puramente código, es puramente software que está funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, ininterrumpidamente durante los últimos 12 años. Y bueno, ¿cuáles son las características de esta base de datos, de esta red llamada Bitcoin? Es global, como el Internet. Es una red de persona a persona, de punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un intermediario entre los usuarios que utilizan Bitcoin. Es descentralizado y distribuido. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la información que se guarda, por ejemplo, en una compañía como por decir Twitter, digamos Twitter. Seguramente Twitter tiene toda su información hosteada, almacenada en algunos servidores en el mundo. Por seguridad, digamos que son 5 servidores en todo el mundo. Esta es una base de datos que se encuentra centralizada, estos 5 datos. Es una base de datos privada, no cualquiera puede acceder a ella. En el caso de Bitcoin y las criptomonedas, que son criptomonedas, esto es distinto. Son bases de datos distribuidas y descentralizadas en todo el mundo a partir de usuarios que deciden participar en estas bases de datos, que deciden básicamente copiar el registro, guardarlo en su computadora y funcionar como un nodo que permite validar todo lo que está sucediendo en la red. De esta forma se dice que la información de la red se encuentra distribuida y descentralizada a lo largo del mundo. En esta imagen que podemos ver ahí, se pueden ver todos esos puntos morados. Estos son puntos en donde existen nodos de Bitcoin que están replicando la información que está sucediendo en todo momento en la base de datos. Y por tal, todas las transacciones que han sucedido en esta base de datos desde el inicio de la red hasta el momento, en esta llamada cadena de bloques, este blockchain. Que es, digamos, la forma en la que se guarda la información. Imagínense que se guarda la información de forma lineal en cubos que van concatenados uno con otro. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la información del último bloque sea válida, tiene que estar validada por la información del bloque anterior y así sucesivamente. Es una red permissionless. ¿Qué quiere decir permissionless? Que no hay que pedir permiso para utilizarla, solo se necesita un teléfono de gama baja, un smartphone de gama baja y acceso a Internet. Y pongo anónimo entre comillas, porque en realidad Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Existe una trazabilidad y una transparencia en todo lo que está sucediendo en la red en todo momento. Es público y de código abierto. Toda la información se encuentra pública en Internet. Cualquier persona puede entrar a verificar el código de Bitcoin, puede incluso, digamos, sugerir un cambio al código porque es público. Está diseñado de forma criptográfica. ¿Qué es la criptografía? El uso de matemática compleja para codificar información de tal forma que se pueda asegurar el contenido de este mensaje, y está basado en las reglas del mercado y el consenso. A ver, un segundo. Ok. Esta la voy a pasar rápido. Es básicamente cómo interactuamos con Bitcoin. Es un pequeño diagrama en donde básicamente nos explica cómo los usuarios que están utilizando esta red, a través de una cartera digital que les da control mediante llaves públicas y privadas, se crean transacciones que son almacenadas en bloques dentro de esta cadena de bloques y replicadas en los nodos de toda la base de datos de Bitcoin.
Está un poco complejo esto, pero básicamente lo que quiere decir es la forma en la que los usuarios interactúan con la red y cómo la información que se genera a partir de esos usuarios, que básicamente son transacciones, quedan registradas de una forma en esta base de datos. Los nodos, ¿cómo se distribuyen en el mundo? Existen, cada uno de estos nodos está constantemente replicando, verificando y validando toda la información que está sucediendo en la red. Otra imagen de los nodos en tiempo real. Y bueno, esto ha dado, digamos, la explosión a un montón de otros proyectos que a partir del nacimiento de Bitcoin están buscando utilizar estas tecnologías para diversos casos de uso. Hay un sinfín de proyectos ahí, estos son, digamos, algunos de los que hay. No voy a entrar mucho ahorita, pero bueno, igual ahorita les voy a platicar un poquito más. Ok, entonces, esta es una parte interesante y bueno, a todo esto, ¿cómo se crea Bitcoin? Bitcoin se crea mediante el uso de energía, poder computacional, digamos, utilizando energía y poder computacional. ¿Qué quiere decir poder computacional? Básicamente computadoras conectadas a la luz y a Internet, procesando información. Y en la medida en la que estos validadores logran validar esta información de forma exitosa, reciben como recompensa Bitcoin. Esta es la forma en la que se crea. ¿Recuerdan esta cadena de bloques que les comentaba? Estos bloques tienen una duración de 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Cada 10 minutos se cierra un bloque con todas las transacciones que han sucedido en los últimos 10 minutos en el planeta, en la red de Bitcoin. Los mineros, que son estos actores que están utilizando poder computacional, computadoras, están validando todas las transacciones que se crean en ese bloque en esos 10 minutos. Cuando uno de ellos logra satisfactoriamente validar el bloque, obtiene como recompensa nuevos bitcoins. Cada 10 minutos, o sea, cada bloque, se crean 6.25 bitcoins. Alrededor, más o menos, cada día se crean 900 bitcoins. Y esta es la forma en la que Bitcoin se crea, mediante el uso de energía y poder computacional para poder validar las transacciones y de esta forma asegurar la red. Y esto es a lo que se le conoce como minería. ¿Por qué minería? Porque de igual forma que con el oro, sabemos cuánto oro hemos extraído de la tierra. Sabemos cuánto oro todavía queda ahí en la tierra. Pero para obtenerlo, tenemos que hacer un alto grado de inversión en energía, recursos y poder. Y en este caso, en el caso del oro es poder de minado, digamos como físico. En el caso de Bitcoin es poder computacional. Necesitamos eso para poder obtenerlo. Y cada vez es más costoso acceder a este oro, porque cada vez se encuentra a mayor profundidad. En este mismo sentido, los mineros que están en todo momento validando transacciones y creando nuevos bitcoins, cada vez es más complejo realizarlo. Hoy por hoy se necesitan instalaciones industriales, se necesita un parque industrial conectado idealmente a fuentes renovables de energía para poder hacerlo más eficiente, para poder ser competitivo en la industria de la minería de Bitcoin. Y esta, digamos, es la forma en la cual se asegura la red, pero también se crean nuevos Bitcoins. Esta es una tabla en donde nos habla acerca de cuáles son los lugares más económicos para minar. Venezuela, China, India, Irán, son algunos de los lugares en donde es más económico poder hacer esta operación, ya que son lugares en donde la energía es más barata. Y por supuesto, países como los países nórdicos, Rusia, Canadá, se puede tornar mucho más caro por los costos asociados, los costos energéticos. Y bueno, ¿cómo es que, digamos, este es un poco qué es Bitcoin? Ya hablamos acerca de qué es Bitcoin, cómo es que se crean Bitcoins, digamos, un poco la parte teórica de cuáles son las ideas que hay detrás de esta moneda digital. Y un poco así como el recap es una moneda digital, 100% digital, descentralizada, que no necesita de un validador central para verificar qué es lo que está sucediendo en la red, ya que todo se da de forma automática en el mismo código de esta base de datos. Hay que pensar a Bitcoin como una base de datos, pero también a Bitcoin como la unidad de cuenta en esta base de datos.
Y de hecho, y esto es un poco así como ya más de facto, Bitcoin es la primera red pública de pagos global. Hasta antes de Bitcoin, lo que teníamos era diversas redes privadas de pagos. Si yo le quería enviar dinero a alguien en Canadá, mi banco iba a utilizar a un servicio global que se llama SWIFT para comunicarse con el banco de la persona que yo le quiero enviar dinero. Y aquí estamos utilizando tres redes privadas de pagos. La red privada de mi banco, la red privada del banco del receptor y la red privada SWIFT, que es digamos, un servicio que interconecta bancos. Es carísimo. No sé si aquí han intentado hacer una transferencia internacional. Es carísimo porque se están utilizando bases privadas de pagos. Bitcoin es la primera la primera red de pagos pública del planeta. En ese sentido, lo que estamos viendo en esta imagen es una página web que se llama Local Bitcoins, que es uno, digamos, de las primeras formas en las cuales estas monedas digitales comenzaron a intercambiarse, y esto fue de forma de persona a persona, personas buscando vender, conectando con personas buscando comprar, y de esta forma se empezaron a dar los primeros intercambios. Conforme fue avanzando la industria, hay que recordar, es una industria muy nueva, tiene 12 años, nace en 2009. Conforme va creciendo la industria, comienzan a aparecer estas primeras formas de cajeros automáticos de Bitcoin. En México son muy limitados, en la Ciudad de México debe haber como 5, en el resto del país debe haber otros 5, tal vez es muy limitado. En lugares como Estados Unidos son mucho más accesibles, hay muchos más por todos lados, mismo caso Europa, sureste asiático. Y bueno, digamos, la primera forma fue el intercambio de persona a persona, la siguiente forma fue a través de cajeros automáticos y también a través de casas de cambio. Aquí podemos ver un listado de las casas de cambio más grandes del mundo que funcionan como un punto de intercambio en donde las personas pueden intercambiar ya sea monedas nacionales por criptomonedas o criptomonedas por criptomonedas y de vuelta a criptomonedas por monedas nacionales. Y bueno, pues esto ha dado una explosión, como les comentaba, a otros proyectos que buscan iterar sobre los pilares fundamentales que sienta Bitcoin en la industria. Creo que lo que vamos a ver en el futuro es que muchos de estos otros proyectos, algunos van a perecer en el camino, y muchos otros yo creo que se van a convertir en la siguiente ola de grandes empresas, de grandes organizaciones tecnológicas, porque no son empresas. De la misma forma que en los años 2000 hubo esta burbuja llamada del .com, en donde a partir de la ola de innovación que trajo el Internet y digamos, el hype, como un poco esta exuberancia irracional de este mercado nuevo llamado Internet, pues creó toda una ola de productos, empresas que muchas se fueron a la quiebra, mucha gente perdió mucho dinero, fue una burbuja especulativa, pero que también dio lugar a los grandes tecnológicos que hoy vemos. Google, Facebook, Twitter, eBay, mismo Amazon, todas estas son el resultado de esa primera burbuja de especulación, innovación, emprendimiento que se da con el Internet. Y yo lo que creo es que estamos o vamos viendo que en la industria de criptomonedas se va a dar también esta ola de innovación, de especulación, de romper platos, de perder dinero, pero en donde las tecnologías que queden al final de este proceso, yo creo, esta es mi tesis, es mi opinión, van a tener un cambio significativo en la forma en la cual intercambiamos valor, en la cual guardamos básicamente nuestro dinero. Y pues bueno, esa es mi tesis, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver los logos de Bitcoin, Monero, Litecoin, Decred, Ethereum, Cardano y algunos más. No voy a entrar mucho en detalle acerca de Decred. Decred es un blockchain híbrido. ¿Qué quiere decir esto? No solamente tenemos mineros que están constantemente verificando transacciones, sino que también existe un sistema en la red que permite a los usuarios poder, digamos, congelar sus fondos por un periodo aleatorio de tiempo y recibir una recompensa, un poco como si se guardara, digamos, el dinero dentro de la red y uno recibiera un interés
por guardar este dinero, con lo cual también se verifica la red. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle ahí. Muy interesante ver cómo también se ha creado una ola de utilizando estas tecnologías para crear stablecoins, monedas estables, que utilizan algunos de los elementos de las criptomonedas de Bitcoin, pero resguardando siempre el valor, más bien el precio de una moneda. Puede ser el dólar, puede ser el peso, puede ser el euro, cualquier moneda. Entonces es muy curioso porque si bien en el mundo tradicional existe solamente un dólar, el dólar americano, el USD, en el mundo de las criptomonedas existen varios dólares. Existe el TUSD, el USDT, el USDC, el BUSD, el DAI, el HUSD, el XUSD. Todos estos son otros proyectos que están utilizando estas tecnologías para crear, digamos, símiles al dólar, pero en el mundo digital. Ha habido una explosión de otros proyectos, esto es a lo que se le conoce como el ecosistema de proyectos blockchain, en donde todos ellos, digamos, parten del uso de esta tecnología de la cadena de bloques para crear diversos productos y servicios para diversos casos de uso. Digamos, lo que sí es que todos abonando a esta misma industria que está creciendo desde hace 12 años, ¿no? Usuarios de criptomonedas en el mundo, esto es muy interesante, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Cambridge que se llama The Cryptocurrency Benchmark Study de la Universidad de Cambridge. Es el dato que les ponía ahí arriba de que existen alrededor de 100 millones de usuarios, viene de ese estudio. Ellos hacen después, digamos, profundizan y se pueden a ver, bueno, ¿y dónde están estos 100 millones? ¿Cómo están repartidos en el mundo? Se estima que en América Latina existe alrededor del 14% de esta comunidad de usuarios, con lo que podemos estimar que son alrededor de 14 millones de usuarios en América Latina. En México sabemos que existen poco más de 1.3 millones de usuarios. En México tenemos a Bitso, que es la casa de cambios más grande de México y la segunda más grande de América Latina. Y bueno, Brasil es el mercado de criptomonedas más grande de América Latina, con 2.2 millones de usuarios. México, 1.3 millones de usuarios. Argentina, no hay cálculos tan exactos como el caso Brasil-México, pero se estima alrededor de 2 millones de usuarios. Venezuela también se estima en medio millón o 1 millón de usuarios. Colombia también tiene mucho uso. Sin duda, el lugar geográfico del planeta en donde existe la mayor concentración de usuarios de criptomonedas es en el sureste asiático, seguido de Europa, luego Estados Unidos, Norteamérica, bueno, ahí se cuenta Estados Unidos, Canadá, y luego América Latina, ¿no? Esto es un poco, habla acerca de en dónde se encuentran distribuidas estas casas de cambio en el mundo, que permiten ser estos puntos de referencia para el intercambio de criptomonedas entre criptomonedas o por monedas nacionales. Este es un poco lo que les platicaba hace rato acerca de lo limitado que está que es el mercado de cajeros automáticos. Realmente, creo que el último estimado de cajeros automáticos en el mundo era 10,000, de los cuales el 73% se encuentra en los Estados Unidos. América Latina tiene por lo menos, yo creo que menos del 1%, lo cual sí no me parece nada descabellado. Igual y un poco más, creo que los cajeros automáticos han tenido un mayor crecimiento en Colombia particularmente, pero México está muy detrás todavía. Y bueno, rápidamente, ¿qué es blockchain? Es un poco extra, así como para entender, porque bueno, si bien Bitcoin está, digamos, tomando esta figura como de oro digital, el resto de las criptomonedas, si algunas buscan tener estos símiles de reservas de valor, hay otras que están buscando ser otras cosas. Por ejemplo, Ethereum. Ethereum es la segunda criptomoneda más grande que hay en el mercado. Y ellos, digamos, lo que busca crear este protocolo es una computadora virtual global. Una computadora global conectada en todo el mundo que no se pueda apagar. Y que eso permite crear aplicaciones descentralizadas. ¿Qué es una aplicación descentralizada? Imagínense Uber,
sin Uber. ¿Qué pasaría si a través de estas tecnologías pudiéramos conectar una persona que quiere utilizar un servicio de coche con una persona que tiene un coche, sin el intermediario llamado Uber que gestiona la información entre estas dos personas? A esto es a lo que se le conoce como una aplicación descentralizada, que lo que buscan es reducir aún más el costo operativo que se crea entre estos dos. Y esto es otro caso de uso distinto al del oro digital que presenta Bitcoin. Es un ejemplo de varios de los diversos casos de uso que existen alrededor de las criptomonedas, pero que todas parten del hecho de utilizar estas cadenas de bloques, estos blockchains, como libros digitales incorruptibles que guardan todas las transacciones económicas y que incluso se pueden programar transacciones económicas en lo que se le conoce como un contrato inteligente, un smart contract. Estos tipos de transacciones podrán ser financieras, pero de cualquier otra cosa que requiera un intercambio de valor, un registro de valor. Piensen, por ejemplo, en las notarías públicas. ¿Qué hace una notaría pública? Da fe y legalidad de que algo sucedió en X momento. Crea un registro inmutable. Y esto, lo que buscan estas tecnologías es poder crear este tipo de registros inmutables que permiten el intercambio de valor. Un caso interesante. Hay lugares del mundo en donde el dinero dejó de funcionar. En México, el dinero funciona. Cada año, si tú tienes 100 pesos, pierdes 3 de poder adquisitivo. Cada año pierdes 3 pesos de poder adquisitivo de cada 100 que tienes en un proceso que se le llama inflación. No está mal, no está tan mal, no la sentimos, podemos hacer cosas para mitigar este proceso llamado inflación. Hay países en el mundo donde esto se ha salido de control y se ha convertido en hiperinflación, en donde, caso Venezuela, Argentina, Zimbabue, Líbano, Turquía, y hay más casos de hiperinflación, inflación en el mundo, en donde estas tecnologías se convierten en alternativas monetarias que permiten a las personas resguardarse o protegerse del impacto negativo que puede tener la hiperinflación. Y esto es algo muy interesante, porque no existía hasta antes del nacimiento de Bitcoin. No voy a entrar mucho en esta, bueno, sí, rápidamente. Eso es una diapositiva que muestra el desarrollo de las ofertas iniciales de moneda que sucedieron entre el año 2014 y el año 2018, en donde diversos proyectos en el mundo, a partir de utilizar las criptomonedas, pudieron levantar capital para sus proyectos. Digamos que alguien tenía una idea, dijo, yo quiero hacer esto y necesito $1.000.000. A partir del uso de estas tecnologías, esa persona pudo levantar capital de forma global de cualquier persona en cualquier lugar del mundo utilizando criptomonedas y poder emitir una moneda llamada, una forma de acción o una forma de participación para las personas que aportaron a este proyecto. Esto es algo que ya no se utiliza mucho, pero es uno de los casos de uso que es muy grande. Sigue existiendo, pero ya menos. En el comercio internacional existen ahí como la posibilidad de utilizar estas tecnologías utilizar estos registros inmutables en estas cadenas de bloques para poder registrar información que es muy valiosa y que por lo cual tiene que ser, asegurada. Y en este caso es donde se está explorando cómo estas bases de datos pueden funcionar. En los negocios internacionales también hay casos de uso ahí para blockchain, en donde a partir del uso inmutable de estos registros se puede crear mejores procesos de contabilidad y de accesibilidad a la información, ya que son registros que permiten un alto grado de transparencia. Los contratos inteligentes es esto que les platicaba hace rato acerca de las aplicaciones descentralizadas, cómo a partir del uso de estas tecnologías, Ethereum, Bitcoin también, se pueden crear estos procesos autónomos, automáticos, que permiten el intercambio de información, pero más aún el intercambio de valor. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es cómo Bitcoin lo que está
está tomando varias funciones como tecnología. Creo que es, digamos, hay que imaginarlo como, de la misma forma que el Internet funcionó como una base tecnológica para el desarrollo de diversos productos, negocios, servicios, aplicaciones. De la misma forma, Bitcoin, como base de datos, como red, como protocolo, va a funcionar, o parece que está funcionando, yo creo que está funcionando y ya va, esto es imparable, va a funcionar como la base tecnológica para un sinfín de productos, servicios y otro tipo de, ¿sabes? Sí, productos que puedan ser creados sobre estas tecnologías y que van a tener un impacto particularmente en el tema de remesas, como les decía. Las remesas es o sea, Western Union, MoneyGram tomando el 10% de todas las remesas. Imagínense, son 40,000 millones de dólares al año. MoneyGram y Western Union se están llevando 4,000 millones de dólares al año, nada más por intermediación de pagos. Si utilizáramos Bitcoin, esto costaría el 1% o menos tal vez utilizando Lightning Network. Entonces, bueno, el tema de las remesas está cañón. Pagos globales, todo lo que sea pagos globales va a ser completamente transformado por estas bases de datos. Temas de resguardo de información, temas de cómo se intercambian diversos activos en los mercados y cómo estos intercambios se finalizan en bases de datos. Bitcoin va a transformar la forma en la que se hace. Y esta idea que les platicaba acerca de los contratos inteligentes, que a ver, ojo, en la práctica ni son contratos, porque hoy por hoy todavía no tienen una validez legal ante un juez como una prueba ante un caso, entonces todavía no son contratos, y tampoco son inteligentes, son programables, pero en el jargón pues se les ha denominado como contratos inteligentes. Un montón de bancos, firmas están entrando en el mercado, están invirtiendo en startups, están buscando cómo utilizar estas tecnologías. Visa ya dijo que va a aceptar Bitcoin, Mastercard también. Hay un montón de empresas que están viendo cómo conectarse con estas redes, porque claro que las ventajas competitivas que ofrecen en comparación a las alternativas tradicionales que utilizaban, digamos, los rieles tradicionales de pagos, son incomparables, ¿no? Los diversos mercados que se van a transformar, particularmente la banca, los mercados de capitales, un tema de gobierno. Creo que hay posibilidad de que haya bastante disrupción en temas de cómo los gobiernos se manejan a sí mismos, cómo guardan información. Y bueno, un poco conclusiones. Digamos, México, Brasil están creciendo rápidamente como puntos de innovación para Bitcoin, las criptomonedas. Y bueno, en América Latina también Argentina, Venezuela, Colombia tienen lugares importantes. A nivel mundial, los centros más importantes, digamos, de la industria de criptomonedas son Suiza, Singapur. En Estados Unidos hay muchísima innovación, pero al mismo tiempo es un mercado muy complejo por la compleja regulación, o sea, el alto grado de regulación que se tiene. Y bueno, China también le está entrando, básicamente Inglaterra también está entrando fuertemente. Creo que todas estas tecnologías van a presentar como elementos que van a potencializar transformaciones industriales en algunos en procesos particularmente de supply chain, como de cadena de producción, en cómo se transmite información, particularmente en contextos adversariales, en donde los que están actuando no confían entre sí. Creo que va a haber una transformación financiera tremenda. Cuando yo comencé en la industria en el año 2017, hablábamos acerca de que íbamos a bancarizar a los no bancarizados con estas tecnologías, porque en el mundo hay cerca de 2,000 millones de personas que no tienen acceso a sistemas bancarios y financieros. Y Bitcoin, la barrera de acceso que tiene es muy baja, solo necesitas un teléfono inteligente y acceso a Internet, y cualquier persona puede tener acceso a sistemas bancarios, financieros y de crédito. Hoy por hoy me doy cuenta que, pues sí, por un lado estamos bancarizando a los no bancarizados, pero también estamos desbancarizando a los bancarizados. En muchos casos hay personas que, particularmente las nuevas generaciones, la generación Z, ahora sí que los que vienen abajo de mí, ellos no van a usar Banorte, ellos no van a usar Banamex, no van a usar BBVA.
Ellos van a usar puros servicios móviles y es una generación a la cual el acceso y el uso de estas tecnologías le va a ser nato. Entonces, creo que estamos viendo una transformación en cuanto a las preferencias de uso por sistemas nuevos, por sobre sistemas tradicionales. Yo creo que es importante como desarrollar tecnología in-house, o sea, como temas de emprendimiento, acelerar la velocidad de esta industria, porque es una industria de crecimiento exponencial y con un alto grado de potencial disrupción de otros mercados, lo cual presenta oportunidades muy grandes y creo que hacer eso en casa es muy importante. Hay dos temas ahí que es Open Governments y Open Banking, en donde puede haber casos de uso interesantes para estas tecnologías. Dinero sin fronteras, las remesas, creo que aquí es, o sea, un poco cuál es el dinero, cuál es el futuro del dinero. Es el dinero global, es el dinero enteramente digital, es el dinero que no tiene fronteras, que puedes utilizar a cualquier hora, en cualquier lugar, sin ninguna limitación. Hay retos regulatorios globales importantes. Si bien un Bitcoin es el mismo aquí y en China, la regulación existente en cada uno de los países es distinta, lo cual creo que en el corto plazo pues va a crear conflictos y en el largo plazo va a ser interesante ver cómo creo que va a haber o sea, una homogenización de cómo se trata con estos activos, con estas tecnologías. Y bueno, creo que eso es todo. Algunas de las fuentes, esta diapositiva es pública, se las puedo compartir con muchísimo gusto. Ahorita les pongo ahí el link. Y bueno, pues abierto el micrófono. Muchísimas gracias por escucharme hablar por 40 minutos non-stop.